La vida en China es un entramado de historias antiguas y modernas. Un viaje a través de la inmensidad de su geografía, sus culturas y la vibrante cotidianidad de más de 1.000 millones de personas. Desde las calles bulliciosas de Shanghái hasta los tranquilos arrozales de Yunnan, este país parece contener un microcosmos del mundo en su vasto territorio. La vida aquí es un equilibrio entre tradición y modernidad, un perpetuo danzar al ritmo de su historia milenaria y su vertiginoso presente. Para entender cómo es vivir en China, primero hay que sumergirse en su historia. Cada rincón del país guarda huellas de civilizaciones que florecieron junto al río Amarillo y el Yangtze, testigos silenciosos de dinastías que moldearon no solo la cultura china, sino también gran parte del desarrollo humano en Asia. Las costumbres profundamente arraigadas en la vida cotidiana, como las festividades del Año Nuevo Lunar o el respeto a los ancestros, se entrelazan con el auge de tecnologías futuristas que dominan las grandes ciudades. Una dicotomía palpable en los mercados callejeros donde, al lado de abuelas vendiendo productos frescos, los pagos se realizan mediante un simple escaneo de código QR. Pero no es solo en la tecnología donde residen las curiosidades de la vida en China. La gastronomía, por ejemplo, revela un mosaico de sabores y texturas que varían drásticamente según la región. Los dumplings servidos en el norte contrastan con los platos picantes y aromáticos del suroeste, donde el uso generoso del chile y la pimienta de Sichuan impregnan el aire con un calor casi palpable. Las mesas redondas, con su icónico sistema de platos giratorios, son un reflejo de la importancia del compartir y la unión familiar en la cultura china. El ritmo de vida puede ser frenético en las metrópolis, donde millones de personas se desplazan diariamente en redes de transporte ultramodernas. Pero a medida que uno se adentra en las áreas rurales, el tiempo parece ralentizarse. Allí, las aldeas mantienen una forma de vida que parece suspendida en el tiempo, con campesinos labrando campos y festivales que aún siguen un calendario lunar. Y esto apenas rasga la superficie de lo que significa vivir en China. Para comprender más, necesitamos explorar los espacios menos visibles, aquellos donde las historias individuales revelan los matices del día a día. Desde la perspectiva de un estudiante universitario en Beijing, la vida en China se convierte en una mezcla emocionante de desafíos y descubrimientos. Las universidades aquí son centros de actividad, donde la disciplina académica se combina con un constante flujo de actividades culturales y tecnológicas. El horario del estudiante chino promedio es exhaustivo. Las clases a menudo comienzan temprano y las noches se dedican a estudiar o participar en grupos extracurriculares, que pueden ir desde clubes de robótica hasta asociaciones de poesía clásica. Sin embargo, más allá de los campus, Beijing ofrece un panorama fascinante. Las antiguas hutons, callejuelas estrechas repletas de casas tradicionales, coexisten con rascacielos futuristas que brillan bajo la neblina de la ciudad. La vida aquí exige adaptarse a un entorno que mezcla lo antiguo y lo moderno de maneras impredecibles. Un paseo cualquiera puede llevarte desde un templo centenario hasta una tienda donde se exhiben los últimos avances en inteligencia artificial. La comida callejera también es una experiencia en sí misma, desde el aromático jianbing, un tipo de crepe con huevo y salsa, hasta las brochetas de cordero especiadas al estilo de Xinjiang. En contraste, la vida en una pequeña aldea de Guangxi, por ejemplo, tiene un ritmo completamente diferente. Aquí, la comunidad se une al amanecer para trabajar en los arrozales en terrazas, una vista que ha sido moldeada durante generaciones por las manos humanas y el curso natural de las montañas. La vida comunitaria juega un papel fundamental. Las celebraciones y los rituales locales son momentos clave donde se comparten tradiciones que, en muchos casos, han permanecido inalteradas durante siglos. El flujo de la vida diaria en estas áreas rurales está profundamente conectado con la naturaleza. Los festivales, como el Duanbo o Festival del Bote de Dragón, marcan el ritmo del calendario. Y las noches suelen ser tranquilas, con conversaciones que giran en torno al té verde y las historias del pasado. Desde la vorágine de las grandes urbes hasta la serenidad de los campos, cada rincón de China tiene una narrativa única que contar. Pero para entenderla mejor, es necesario indagar más en las complejidades de sus habitantes y su relación con las tradiciones.
El concepto de familia es central en la vida de los chinos. Un núcleo que trasciende generaciones y que se fundamenta en valores de respeto y responsabilidad mutuos. Es común encontrar hogares donde varias generaciones cohabitan bajo el mismo techo. Un reflejo de la importancia del xiaoxun, o piedad filial, profundamente arraigada en la cultura. Para muchos jóvenes, incluso cuando se trasladan a las ciudades por estudios o trabajo, el lazo con sus padres y abuelos se mantiene fuerte, a menudo regresando a casa durante festividades como el Año Nuevo Chino. Esta festividad, conocida localmente como Chunjie, es un momento clave en la vida de la nación, cuando millones de personas emprenden el que se considera el mayor movimiento migratorio anual del mundo. Los trenes y autobuses rebosan de pasajeros que llevan consigo regalos y deseos para sus seres queridos. Las casas se decoran con papel rojo cortado con delicadeza. Las mesas se llenan de platos especiales y se encienden petardos para ahuyentar la mala suerte. Es una tradición que mezcla superstición, simbolismo y un profundo sentido de unión. Por otro lado, el dinamismo de la juventud en las ciudades refleja una generación que está marcando su propio camino, equilibrando la herencia cultural con una mentalidad más global. En ciudades como Shenzhen, el Silicon Valley chino, los jóvenes trabajan en startups tecnológicas que están moldeando el futuro. Estos espacios están repletos de innovación, donde la competitividad y la colaboración coexisten en un entorno que parece avanzar a la velocidad de la luz. Mientras tanto, en el ámbito rural, aunque las tradiciones son más visibles, la modernidad también comienza a hacer su incursión. Programas gubernamentales para el alivio de la pobreza y el acceso a Internet han cambiado gradualmente la vida de las aldeas. Jóvenes que emigraron a las ciudades regresan con nuevas ideas, abriendo cafeterías o promoviendo el turismo cultural, transformando lentamente el tejido social y económico de estas comunidades. La conexión entre generaciones y el contraste entre lo urbano y lo rural no son los únicos aspectos fascinantes de la vida en China. Para comprender aún más este inmenso mosaico, es esencial explorar su relación con la espiritualidad y la filosofía que han dado forma a su visión del mundo. La espiritualidad en China es un cresol de creencias antiguas y prácticas modernas. Aunque el país ha atravesado periodos en los que la religión fue restringida, las tradiciones filosóficas y espirituales han perdurado de manera asombrosa, integrándose en la vida cotidiana. El taoísmo, el budismo y el confucianismo no solo son pilares históricos, sino también formas de interpretar el mundo y de vivir con propósito. En el corazón de muchas aldeas y ciudades, los templos budistas y taoístas ofrecen un respiro en medio del ajetreo. Los fieles, con incienso en mano, buscan consejo o simplemente un momento de paz frente a las imágenes de Buda o los inmortales taoístas. El taoísmo, en particular, enfatiza la armonía con la naturaleza y el flujo del Dao, el camino universal. Esta filosofía se refleja incluso en las formas de arte tradicionales, como la pintura paisajística, donde los espacios vacíos son tan importantes como las montañas o los ríos representados. El confucianismo, más que una religión, es una guía ética que impregna las relaciones sociales y familiares. Su énfasis en la educación, el respeto por los mayores y la importancia de las instituciones ha sido una brújula moral para los chinos, durante siglos. Aunque los tiempos han cambiado, el espíritu de estas enseñanzas aún es visible en la forma en que las personas se relacionan entre sí y en el respeto a las jerarquías. A pesar de su fuerte base en tradiciones, la espiritualidad en China también ha adoptado formas modernas. En los últimos años, el interés por la meditación, el yoga y otras prácticas de bienestar importadas de Occidente ha crecido entre las generaciones más jóvenes, especialmente en las ciudades. Sin embargo, estas prácticas suelen combinarse con elementos locales, creando un enfoque único hacia la búsqueda de equilibrio y salud. Mientras tanto, en las áreas rurales, los festivales religiosos locales y las creencias populares siguen desempeñando un papel esencial en la vida comunitaria. Las celebraciones, como el Festival de la Linterna, no solo son espectáculos visuales, sino también momentos para reforzar los lazos con el pasado y con los espíritus protectores de la región.
Al explorar estas dimensiones espirituales y filosóficas, se comienza a entender cómo los chinos navegan las complejidades de su vida moderna sin perder de vista sus raíces. Sin embargo, para completar este cuadro, es imprescindible ahondar en la importancia de la educación y su impacto en la sociedad. La educación en China es una de las fuerzas más transformadoras y exigentes en la vida de sus ciudadanos. Desde una edad temprana, los niños ingresan a un sistema que valora profundamente el esfuerzo, la disciplina y el logro académico. Para muchos, la educación no es solo una puerta hacia el futuro, sino también una forma de honrar a la familia y de cumplir con expectativas generacionales. El sistema educativo chino es famoso por su rigidez y competitividad, especialmente cuando se trata del Gaokao, el examen nacional de ingreso a la universidad. Este examen, considerado uno de los más difíciles del mundo, es un punto crucial en la vida de cualquier estudiante. Durante los años previos, las familias a menudo ajustan su rutina para apoyar al estudiante en casa, mientras que las escuelas se convierten en campos de preparación intensiva. Las calificaciones en el Gaokao determinan no solo el acceso a las mejores universidades, sino también las perspectivas laborales y, en muchos casos, el estatus social futuro. En las aulas, el aprendizaje se centra en las matemáticas, las ciencias y la literatura, pero también incluye una fuerte dosis de historia y cultura china. Los textos clásicos, como los poemas de Li Bai o las analectas de Confucio, son una parte integral del currículo, ofreciendo a los estudiantes una conexión directa con su herencia cultural. Sin embargo, en las últimas décadas, el sistema ha comenzado a incorporar métodos más creativos, con un enfoque creciente en la innovación, especialmente en ciencia y tecnología. Por otro lado, en las zonas rurales, el acceso a una educación de calidad puede ser más limitado. Aunque el gobierno ha implementado medidas para mejorar la infraestructura escolar y ofrecer formación docente, en áreas menos desarrolladas, las diferencias entre las ciudades y el campo siguen siendo evidentes. A pesar de esto, muchos jóvenes en las áreas rurales muestran un nivel de dedicación y determinación impresionante, viendo la educación como su mejor oportunidad para cambiar sus circunstancias. La vida estudiantil no es solo trabajo. En las universidades, los campus son vibrantes, llenos de clubes de debate, deportes y arte, donde los jóvenes exploran sus intereses más allá del aula. En ciudades como Uncean, hogar de universidades prestigiosas, los estudiantes también aprovechan la rica historia cultural de su entorno, creando un equilibrio entre lo académico y lo cultural. El impacto de la educación en la vida china no solo moldea a los individuos, sino también a la sociedad en su conjunto. Pero para entender cómo estos conocimientos y tradiciones se transmiten a través de generaciones, es necesario explorar el lugar que ocupan las artes y la cultura. La cultura y las artes en China son el reflejo vivo de su vasta historia y su espíritu innovador. Cada forma artística, ya sea la caligrafía, la ópera tradicional o el cine contemporáneo, cuenta una historia que conecta el pasado con el presente. Estas expresiones son más que entretenimiento, son vehículos de identidad, resistencia y orgullo nacional. La caligrafía, por ejemplo, no es simplemente escribir caracteres chinos, es un arte que requiere paciencia, disciplina y una comprensión profunda de los principios del equilibrio y la armonía. Cada trazo cuenta una historia, y los estilos varían desde el refinado y formal kaisu hasta el fluido y casi abstracto kaosu. Practicar caligrafía no solo es un ejercicio artístico, sino también espiritual, ya que busca reflejar la personalidad y la energía interior del autor. Otra de las joyas culturales de China es la ópera tradicional, siendo la ópera de Pekín la más conocida. Con sus maquillajes coloridos, elaborados vestuarios y movimientos precisos, estas actuaciones combinan canto, danza y artes marciales para narrar historias épicas. Aunque puede parecer un arte antiguo, la ópera sigue siendo relevante, adaptándose a audiencias modernas mediante innovaciones en escenografía y narrativa. En el ámbito contemporáneo, el cine y la literatura han ganado un lugar destacado en el escenario global. Directores como Zhang Yimou y Jia Zhang que han retratado, con maestría, los cambios y desafíos de la sociedad china, mientras que escritores como Mo Yan,
Premio Nobel de Literatura. Ofrecen relatos que entrelazan lo fantástico con lo real, explorando las complejidades de la vida rural y urbana. Por otro lado, la música tradicional china, con instrumentos como el guzheng y el erhu, sigue siendo un símbolo de identidad cultural. Sin embargo, también hay un auge de géneros modernos como el pop y el hip hop, que reflejan las influencias globales en las nuevas generaciones. Bandas como Year Brothers han llevado el rap chino a escenarios internacionales, fusionando letras que abordan temas sociales con ritmos contemporáneos. La arquitectura y las artes visuales tampoco se quedan atrás. En las ciudades, los templos antiguos y las pagodas se alzan junto a edificios ultramodernos diseñados por renombrados arquitectos. Museos como el Museo Nacional de China en Beijing son custodios de miles de años de historia, mientras que galerías de arte moderno en Shanghái destacan las obras de artistas que exploran temas de identidad, globalización y política. La cultura china, en todas sus formas, es un puente que conecta a las personas con su pasado y su futuro. Pero para entender cómo todo esto se traduce en la vida cotidiana de sus habitantes, es esencial explorar las dinámicas sociales y las curiosidades de la vida diaria. En el día a día, la vida en China está impregnada de rituales y costumbres que pueden parecer simples, pero que encierran significados profundos. Una de las prácticas más notables es la importancia que se otorga a las comidas, que son mucho más que un momento para alimentarse. La mesa en China es un lugar de unión, negociación y celebración, y la etiqueta en torno a ella refleja el respeto mutuo y la jerarquía. Por ejemplo, en una comida familiar o de negocios, el asiento más importante, generalmente reservado para la persona de mayor rango, se encuentra frente a la entrada de la sala. Los platos se sirven al centro de la mesa, y compartir es una norma implícita, cada comensal toma su porción, pero siempre con cuidado de no tomar demasiado, dejando suficiente para los demás. En las áreas rurales, este acto de compartir simboliza no solo hospitalidad, sino también un compromiso con la comunidad. Las bebidas también tienen su propia etiqueta. El té es un elemento esencial en la cultura china, y servirlo a alguien mayor o de mayor jerarquía es una señal de respeto. Durante las comidas, especialmente en contextos formales, los brindis son momentos clave. El iranbei, equivalente al salud, significa literalmente vaciar el vaso, y es una forma de mostrar sinceridad y camaradería. Fuera de las comidas, la rutina diaria está llena de contrastes. En las ciudades, los parques se transforman en puntos de encuentro para las generaciones mayores, quienes practican tai chi al amanecer o participan en animadas sesiones de baile en grupo al ritmo de música popular. Los jóvenes, por otro lado, llenan los cafés y centros comerciales, inmersos en sus teléfonos inteligentes, conectados a una red que domina gran parte de la vida urbana. Sin embargo, la vida en China no está exenta de desafíos. La velocidad del desarrollo económico ha traído consigo tensiones sociales, desde la desigualdad entre el campo y la ciudad hasta los desafíos ambientales que afectan la calidad de vida en muchas regiones. A pesar de ello, el ingenio y la resiliencia de los ciudadanos son evidentes en su capacidad para adaptarse y encontrar soluciones, ya sea a través de tecnologías innovadoras o mediante la preservación de prácticas sostenibles tradicionales. En el tejido de la vida cotidiana, las costumbres y curiosidades no son solo rasgos culturales, sino formas de mantener un sentido de identidad en medio de un país en constante cambio. Para cerrar el círculo, es fundamental explorar cómo estas dinámicas se ven influenciadas por el entorno natural y la diversidad geográfica del país. La geografía de China, vasta y diversa, no solo moldea su paisaje físico, sino también la manera en que sus habitantes viven y se relacionan con su entorno. Este es un país de contrastes extremos, desde las montañas nevadas del Himalaya, que parecen tocar el cielo, hasta los interminables desiertos del Gobi, donde el silencio se convierte en protagonista. Cada región tiene sus particularidades y desafíos, y esto ha influido profundamente en las costumbres, los dialectos y los estilos de vida de su gente. En el norte, donde las temperaturas invernales pueden descender brutalmente, la arquitectura tradicional refleja la necesidad de protección contra el frío.
Las casas a menudo cuentan con can, una plataforma elevada de ladrillos que se calienta desde abajo y sirve tanto como cama como lugar para sentarse. La comida también tiene su adaptación climática, los platos son más sustanciosos, con un uso abundante de trigo en forma de fideos y panes al vapor. En el sur, en cambio, el clima más cálido y húmedo ha dado lugar a paisajes exuberantes, con arrozales en terrazas que se extienden por colinas ondulantes. Aquí, el arroz es el alimento básico, y los métodos de cultivo, que dependen de sistemas de irrigación cuidadosamente mantenidos, han permanecido casi inalterados durante siglos. Las aldeas en regiones como Guangxi y Guizhou parecen surgir directamente de un cuento, con tasas de madera construidas sobre pilotes y puentes cubiertos que conectan comunidades a través de ríos serpenteantes. El este de China, con su acceso al mar y su historia como centro comercial, ha evolucionado hacia una región de metrópolis ultramodernas como Shanghái. Aquí, los contrastes son aún más pronunciados. Los rascacielos futuristas dominan el horizonte, pero, en las calles más antiguas, es posible encontrar mercados tradicionales y templos que ofrecen un refugio espiritual en medio del bullicio. Por otro lado, el oeste de China, con sus vastos desiertos y estepas, es el hogar de minorías étnicas como los uigures, kazajos y tibetanos. Estas regiones son un mosaico cultural, donde las tradiciones nómadas y los estilos de vida pastoriles aún perduran. La música, los textiles y la gastronomía de estos grupos aportan una dimensión única al panorama cultural de China, recordándonos que este país no es una entidad monolítica, sino una convergencia de múltiples identidades. El entorno natural de China no solo define cómo viven sus habitantes, sino también cómo se relacionan con su historia y tradiciones. A medida que exploramos este mosaico geográfico, también surge la pregunta de cómo estas diferencias regionales se integran en un sentido compartido de pertenencia nacional. El sentido de pertenencia en China es una amalgama de identidades regionales y un fuerte orgullo nacional, construido a lo largo de siglos de historia compartida, pero también de desafíos colectivos. Este equilibrio entre la diversidad y la unidad es visible en cómo las celebraciones, la lengua y los valores colectivos se entrelazan para formar una identidad única y multifacética. El idioma, por ejemplo, es un vínculo crucial, pero no siempre homogéneo. El mandarín, o putonghua, es el idioma oficial y común, aprendido y hablado en todo el país, pero bajo esta capa subyacen cientos de dialectos y lenguas que varían según la región. El cantonés, hablado en Guangdong y Hong Kong, o el shanghainés en Shanghái, tienen ritmos y vocabularios que los hacen parecer idiomas completamente distintos. Sin embargo, la escritura china, con sus caracteres compartidos, actúa como un puente, permitiendo que personas de diferentes rincones del país se comuniquen a través de un sistema escrito común. La unificación cultural también encuentra expresión en las festividades nacionales, que a menudo sirven para recordar las raíces compartidas. El Año Nuevo Lunar, celebrado en cada rincón del país, adapta sus tradiciones a los matices locales. Mientras que en el norte se preparan dumplings para atraer la buena fortuna, en el sur los banquetes incluyen pasteles de arroz glutinoso, conocidos como niangao. Estos detalles regionales no contradicen la celebración conjunta, más bien, enriquecen el tapiz de la festividad. Sin embargo, este sentido de unidad no se limita a las tradiciones culturales. También se manifiesta en la respuesta colectiva a los desafíos nacionales, como los desastres naturales o los avances tecnológicos. Durante el devastador terremoto de Sichuan en 2008, la movilización del país fue un testimonio de la fuerza de la solidaridad nacional. De manera similar, en el ámbito científico, hitos como la llegada de la sonda Chane a la Luna son celebrados con un orgullo que trasciende fronteras regionales. La educación patriótica también desempeña un papel clave, inculcando un fuerte sentido de identidad nacional desde una edad temprana. Los himnos, las historias de héroes históricos y las lecciones sobre los logros del país forman parte del currículo escolar, reforzando la idea de un destino compartido. Aunque estas narrativas pueden simplificar la diversidad interna de China, también fomentan un sentimiento de pertenencia que une a las personas,
independientemente de sus diferencias culturales o regionales. A través de esta exploración, queda claro que China no es solo un país, es una civilización viva, en constante evolución, que navega entre las complejidades de su diversidad y su deseo de cohesión. Pero aún hay un aspecto esencial que explorar, la visión del futuro y cómo China se proyecta en el mundo moderno. La visión de China hacia el futuro está marcada por su ambición de equilibrar la modernización y la preservación de su identidad cultural. Este es un país que avanza rápidamente en el escenario global, pero que no pierde de vista sus raíces. Las estrategias que impulsan este desarrollo reflejan un enfoque multifacético que abarca tecnología, economía, sostenibilidad y diplomacia. Uno de los pilares de esta visión es la innovación tecnológica. China lidera en campos como la inteligencia artificial, las telecomunicaciones y las energías renovables. Empresas como Huawei, Tencent y Alibaba no solo transforman la economía local, sino que compiten a nivel global, estableciendo estándares en sectores clave. Ciudades como Shenzhen, conocida como la capital del hardware, han pasado de ser pequeños pueblos a convertirse en epicentros de creatividad e ingeniería. Esta transición ha sido rápida, pero cuidadosamente planificada, con políticas gubernamentales que fomentan la investigación y el desarrollo. Sin embargo, este desarrollo tecnológico también viene acompañado de desafíos sociales. La automatización y la inteligencia artificial están redefiniendo el empleo, mientras que el uso de tecnologías como el reconocimiento facial plantea debates sobre privacidad y derechos individuales. A pesar de ello, los ciudadanos en su mayoría abrazan estos avances, viendo en ellos no solo comodidad, sino también una puerta hacia un futuro más eficiente y conectado. En términos de sostenibilidad, China está comprometida con abordar problemas ambientales que han acompañado su rápido desarrollo industrial. Desde la reforestación en áreas afectadas por la desertificación hasta la transición hacia vehículos eléctricos, el país ha iniciado un giro significativo hacia la sostenibilidad. Las megaciudades como Pekín y Shanghái ahora cuentan con flotas de autobuses eléctricos y un aumento en el uso de energía solar, aunque los desafíos ambientales persisten, especialmente en zonas con altos niveles de contaminación industrial. La diplomacia también juega un papel central en la proyección del futuro de China. La iniciativa de la Franja y la Ruta, por ejemplo, refleja un intento audaz de conectar Asia, África y Europa a través de infraestructuras modernas y lazos comerciales. Este proyecto no solo impulsa la economía global, sino que también establece la posición de China como un líder mundial en colaboración internacional. Culturalmente, el país busca reforzar su poder blando, promoviendo su idioma, arte y filosofía a través de institutos Confucio y eventos culturales en todo el mundo. Los jóvenes chinos, cada vez más expuestos a influencias globales, desempeñan un papel crucial en esta mezcla de lo tradicional y lo moderno, adoptando modas y estilos internacionales mientras reinterpretan su herencia cultural. Mientras China avanza con determinación hacia el futuro, sigue enfrentando un desafío continuo: mantener el equilibrio entre el progreso y la preservación de la rica diversidad que define su pasado y presente. En este contexto, la historia, la cultura y la vida diaria de sus habitantes se entrelazan, creando una narrativa que merece seguir siendo explorada y compartida. Este delicado equilibrio entre progreso y preservación es quizás uno de los mayores desafíos de China, pero también su mayor fortaleza. La capacidad del país para adaptarse, aprender y reinventarse mientras mantiene sus raíces culturales es un testimonio de su resiliencia y visión estratégica. Sin embargo, este camino no está exento de tensiones y paradojas que enriquecen la complejidad de la narrativa china. Uno de los aspectos más fascinantes de este equilibrio se encuentra en las ciudades medianas y pequeñas, donde la modernidad aún coexiste con la vida tradicional de manera más palpable que en las megaciudades. En lugares como Suzhou, famosa por sus canales y jardines clásicos, la vida moderna se desarrolla junto a estructuras históricas que han sido cuidadosamente conservadas. Aquí, los habitantes transitan de un paseo en bote por canales centenarios a utilizar aplicaciones de pago móvil para comprar en el mercado local, simbolizando la unión entre dos mundos.
Esta convivencia entre lo antiguo y lo nuevo no solo ocurre en la infraestructura, sino también en las costumbres. En muchos lugares de China, las generaciones mayores siguen practicando rituales que se remontan a siglos atrás, como la quema de incienso para honrar a los ancestros, mientras los jóvenes se sumergen en el mundo digital y globalizado. Pero, a pesar de sus diferencias, ambos grupos comparten un orgullo por su identidad cultural y un compromiso con el bienestar familiar, que sirve como un puente entre las épocas. Además, los cambios generacionales están redefiniendo el concepto de éxito y aspiraciones. Mientras que las generaciones anteriores valoraban la estabilidad laboral y la vida comunitaria, los jóvenes chinos tienen metas más diversificadas, inspiradas tanto por los valores tradicionales como por las oportunidades globales. El creciente interés por el emprendimiento, el arte independiente y los viajes refleja una sociedad que está ampliando sus horizontes sin perder de vista sus raíces. Sin embargo, también hay tensiones inherentes en este proceso de transformación. La urbanización masiva, por ejemplo, ha desplazado a comunidades enteras, mientras que las presiones económicas y sociales en las ciudades han generado una búsqueda constante de equilibrio entre la ambición profesional y la calidad de vida. A pesar de estos desafíos, hay un esfuerzo colectivo por mantener una conexión con lo esencial, ya sea a través de la práctica de deportes tradicionales como el kung fu o de festivales comunitarios que reúnen a las personas en torno a sus tradiciones. La historia de China es una lección sobre cómo un país puede evolucionar enfrentando tensiones internas y externas, transformándose constantemente, y al mismo tiempo, permaneciendo fiel a su esencia. Para cerrar este viaje narrativo, es importante reflexionar sobre el impacto de este inmenso y diverso país en el resto del mundo y cómo sus valores y logros inspiran a otros. China, en su inmensidad y diversidad, no solo es un actor clave en el escenario global, sino también una fuente de inspiración y reflexión para el mundo. Su capacidad para equilibrar una historia milenaria con un futuro audaz es un ejemplo de cómo las naciones pueden adaptarse a los tiempos modernos sin perder su identidad. El impacto de China en el mundo es multifacético. En términos económicos, su papel como motor del comercio global y líder en innovación tecnológica es innegable. Desde el comercio en línea hasta la exploración espacial, las contribuciones de China están reconfigurando industrias enteras. Esto ha generado tanto admiración como desafíos, especialmente en el equilibrio entre la competencia económica y la colaboración internacional. Culturalmente, el país continúa exportando su rica herencia a través de medios como el cine, la gastronomía y la filosofía. Las enseñanzas de Confucio, por ejemplo, resuenan más allá de sus fronteras, recordando al mundo la importancia de la armonía, el respeto y el esfuerzo colectivo. Además, la cocina china, en su infinita variedad, se ha convertido en un lenguaje universal que conecta culturas a través del sabor y la tradición. En el ámbito diplomático, China asume un papel cada vez más influyente, promoviendo una visión de desarrollo compartido, aunque no exenta de críticas y debates. La iniciativa de la Franja y la Ruta, a pesar de sus desafíos, simboliza un intento de construir puentes entre naciones, literal y metafóricamente. Al mismo tiempo, las cuestiones de derechos humanos y sostenibilidad continúan siendo temas centrales en las conversaciones globales sobre el papel de China en el mundo. A nivel personal, para quienes visitan o estudian sobre China, este país ofrece una lección constante sobre la diversidad humana y la capacidad de adaptación. Desde los humildes pueblos que se aferran a sus tradiciones ancestrales hasta las megaciudades que representan el auge del siglo XXI, China es un recordatorio de cómo las raíces profundas pueden coexistir con las alas que llevan hacia el progreso. En conclusión, China es un país que trasciende las etiquetas simplistas. Es a la vez una antigua civilización y una potencia emergente, un mosaico de culturas y una fuerza unificadora. Su historia, su vida cotidiana y sus curiosidades nos muestran cómo las personas pueden transformar sus circunstancias mientras mantienen viva su esencia. Para quienes la observan desde fuera, China es una invitación a explorar, aprender y reflexionar sobre lo que significa crecer, cambiar y permanecer auténtico en un mundo en constante evolución.